En el contexto de la Feria Internacional de La Habana FIAP 2018, hoy hablamos de inversión extranjera y soberanía. Temores sobre el capital foráneo en Cuba. ¿Qué proyectan los grupos negociadores con los inversionistas? ¿En qué fase se halla la Zona Especial de Desarrollo Mariel y cuál es su articulación con la economía nacional? ¿Continúa el bloqueo de Estados Unidos su persecución financiera? ¿Podrían insertarse las formas de gestión no estatal dentro del sistema de comercio exterior de la isla? Cubavisión Internacional dialogó con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, sobre esto en primera persona. Ministro, bienvenido a Cubavisión Internacional. Muchas gracias por la invitación. Ministro, estamos en medio de un proceso de consulta popular del proyecto de Constitución y ahí se reconoce la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país. ¿Cuán compatibles son el término soberanía, que se defiende en el artículo 28 del proyecto de Constitución, y la modalidad de inversión extranjera directa, que se promueve también en los lineamientos? No, la inversión extranjera para Cuba es una necesidad. Nosotros tenemos una economía muy abierta, además que no somos un país rico en recursos naturales. Entonces el ahorro nacional no es suficiente para hacer las inversiones que requiere nuestro desarrollo económico y social. Por eso tenemos que acudir al financiamiento externo, sea por la vía de crédito o sea también por la vía de inversión extranjera directa. Nosotros, sin embargo, no vamos a vender el país. Nosotros vamos a desarrollar este proceso de acuerdo con nuestras leyes y con nuestras políticas, y vamos siempre a proteger nuestra soberanía. Se trata de buscar con la alianza con capital extranjero el desarrollo de proyectos que son necesarios para nuestro desarrollo. Cuando se aprobó la ley de inversión extranjera, la ley 118 en el 2014, recuerdo que en el proceso preparatorio que conversamos con muchos compañeros y compañeras a lo largo de todo el país, yo destacaba que cuando triunfó la revolución en el año 60, una de las medidas con las cuales se radicalizó el proceso fue cuando se nacionalizaron las empresas norteamericanas. Pero ese fue un golpe fuerte contra el imperialismo y fue un paso adelante de la revolución hacia el socialismo. Y pudiera parecer entonces que estamos haciendo lo contrario, estamos trayendo capital extranjero, pero estamos haciendo distinto. Cuando los gobiernos de la pseudo-república, el capital extranjero, sobre todo norteamericano, venía a Cuba, era para esclavizarnos. Y ahora nosotros estamos poniendo una serie de reglas que nos permiten controlar este proceso y que nuestra soberanía sea preservada. Un ejemplo es que, por ejemplo, en los recursos naturales no renovables, por ejemplo en la minería, la participación extranjera siempre tiene que ser minoritaria. Los sectores más dinámicos de nuestra economía, como es el turismo o como es también la industria farmacéutica y biotecnológica, también nuestras políticas indican que nuestra participación tiene que ser mayoritaria. Y tenemos una línea de protección, por ejemplo, de todo lo que es propiedad intelectual, para preservar lo que en la Constitución, en el proyecto que se está discutiendo por nuestro pueblo, se mantiene como una importante política, que es la defensa de nuestra soberanía económica.
En los lineamientos se habla de la inversión extranjera directa. ¿Qué implica en Cuba ese tipo de inversión directa? Nosotros decimos directa porque está referida a proyectos concretos. En otros países hay inversión extranjera que no es directa, porque se invierte en bolsa o se invierte en fondos de inversión y no se invierte en proyectos concretos. Y ese tipo de inversión, que muchas veces es especulativa, nosotros no la estamos promoviendo. Estamos promoviendo inversión para proyectos que nosotros además hemos identificado, hemos estudiado. En la cartera de oportunidades de negocios con capital extranjero no aparecen proyectos que no tengan estudios previos. Nosotros le decimos a las empresas, ustedes preparen bien el proyecto y si el proyecto es bueno lo promovemos. Cuando venga la empresa extranjera no tendrá que empezar a pensar, no, ya esto está estudiado. ¿Quiere decir que otros proyectos no se pueden hacer? No, se pueden hacer. Pero esos son los que nosotros estamos priorizando. Es lo que llaman sectores priorizados. Exactamente. Que está alineado con las bases para la elaboración del programa de desarrollo de largo plazo hasta el año 2030, donde están identificados los sectores prioritarios y los ejes transversales que sirven al desarrollo económico y social. Ministro, vemos que hay voluntad política para incentivar la inversión extranjera, sin embargo el avance ha sido muy lento. Desde la aprobación de la ley, usted lo decía, el año 2014, ha sido reconocido incluso por el propio primer secretario del partido, Raúl, quien afirmó, y lo cito, han sido frecuentes las dilaciones excesivas del proceso negociador. ¿Qué se hace hoy para eliminar esos procesos engorrosos a la hora de negociar con los posibles inversionistas? Esto tiene que ver con dos problemas. Yo diría un problema de mentalidad. Todavía hay personas que no tienen claridad de que la inversión extranjera va a ser beneficiosa para el desarrollo económico de Cuba y para la construcción del socialismo. El propio general de ejército Raúl Castro decía en esa misma intervención, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que despojarnos de falsos temores, no vamos a vender el país, por lo que yo te explicaba anteriormente. Pero hay ese problema, ese es un problema. Y otro problema es la preparación de nuestro personal, de nuestros empresarios. En los lineamientos se establece muy claramente la necesidad de separar las funciones estatales de las funciones empresariales. Sin embargo, eso es un proceso y nuestros empresarios están muy acostumbrados a esperar que le den indicaciones, a consultar, a no tomar decisiones y todo eso realmente hace que estos procesos se enlentezcan. Y en eso, la parte buena es que en eso podemos trabajar nosotros. Hay otros obstáculos para la inversión extranjera en Cuba que no los podemos controlar. El bloqueo es el principal problema que tenemos. Muchas empresas simplemente no se interesan en las posibilidades de negocio en Cuba porque el bloqueo para ellos es una especie de barrera o les genera temor, ¿no? Tienen negocios en Estados Unidos, no quieren que se afecten. Pero preparar al personal, cambiar la mentalidad. Ustedes explicaban que era la jerarquía en las empresas, que se le diera importancia al proceso de la inversión extranjera y al personal que negocia, que tenga un poco más de preparación. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, está realizando una serie de reuniones por sectores para analizar los temas que tienen que ver con la inversión extranjera. Y estamos viendo caso a caso en esas reuniones los problemas que hay. Sí, él decía que debía ser un poco más creativo y audaz. Sí, claro. Y ahí tú te das cuenta a veces en la práctica que no hay ninguna razón para que se demore. No quiero poner ahora ejemplos concretos, pero hemos identificado varios casos en los que no hay ninguna razón para que se demore el asunto. El proyecto es bueno, el proyecto, las dos partes están básicamente de acuerdo. El proyecto va a tener un impacto muy positivo en nuestra economía y sin embargo se demora por razones que no son de sustancia, simplemente por lo que hablábamos, porque la gente no está preparada, tiene un poco de temor a hacer las cosas mal y eso genera demora.
presidente nos ha llamado, como lo hizo antes el general de ejército, a trabajar fuerte en vencer esos obstáculos, que si bien no son los principales, están afectando y nosotros sí podemos resolverlos. Vamos a hablar de la Zona Especial de Desarrollo, Mariel. El Estado cubano, por las cifras que hemos consultado, ha invertido un promedio de 300 millones de dólares anuales en el desarrollo de infraestructuras de alto estándar. ¿Cómo calificaría usted lo alcanzado en esta zona de desarrollo, en la cual apenas han sido aprobados 37 proyectos en ya 5 años de operaciones? Bueno, pero 37 proyectos en 5 años contra el bloqueo y todo eso no es poca cosa. La Zona Especial de Desarrollo, Mariel, es un proyecto muy interesante porque lo que trata es de aprovechar la infraestructura que ya nosotros hemos desarrollado alrededor del puerto de Mariel, que fue una gran inversión de cerca de 1.000 millones de dólares, que es un puerto moderno de aguas profundas, que va a ser mucho más eficiente el transporte de contenedores en el país y que a futuro pudiera ser un puerto de transbordo de contenedores a otros lugares, sobre todo si no hubiera bloqueo, toda la costa sur y este de Estados Unidos pudiera servirse del puerto de Mariel. Y otras obras de infraestructura que hemos hecho, el ferrocarril, las autopistas, todo eso. Entonces dijimos, vamos a aprovechar y vamos a crear una zona donde sea más atractivo para el capital extranjero invertir. Y ahí hemos ofrecido incentivos superiores a los que da la ley. Por ejemplo, la exención de pago de impuestos sobre utilidades en la ley es por 8 años, en Mariel es por 10 años. Y así otros tipos de incentivos para atraer el capital hacia ahí. Hay algunos resultados ya, yo diría que hay algunos resultados. Y la zona va a seguir avanzando porque la zona está emprendiendo algunos proyectos audaces, como nos pide el presidente. Por ejemplo, este mismo año aprobamos la primera concesión a una empresa extranjera para desarrollar negocios en Mariel. ¿Qué quiere decir la concesión? Recuerda que según el decreto que aprobó, decreto de ley que aprueba la creación de la zona, habla de usuarios y concesionarios. Los concesionarios son aquellos que pueden desarrollar negocios por sí mismos. Entonces, hay una empresa vietnamita, se llama Big Glacera, una gran empresa vietnamita en el sector de la construcción. Y ellos tienen un área aprobada para ellos promover los negocios. Ellos van a hacer la infraestructura para que se puedan desarrollar los negocios, porque en una zona de este tipo la gente espera llegar con dónde está el agua, dónde está la electricidad, dónde está el gas, todo eso tiene que estar hecho, las carreteras, no sé qué, para tú llegar ahí, construir una nave y ya está. Entonces, esta empresa va a hacer eso y además ella misma va a promover que vengan empresarios a instalarse ahí en esa, digamos, concesión de ellos para hacer otros negocios. Ya ellos, por ejemplo, identificaron una empresa que va a instalarse ahí en ese pedazo de la zona para hacer vidrio plano. Vidrio plano es muy importante para las construcciones. En todas las obras que estamos haciendo, desarrollo del turismo, de vivienda, todo eso, hace falta el vidrio. Y ahora ¿qué hacemos? Importarlo. Entonces son proyectos que van a llevarnos a una mejor complementariedad de la economía. Otro proyecto que se aprobó hace poco en la zona es para los temas, 2 proyectos para temas de envase. La fábrica de frascos de vidrio, botellas, otro tipo de... y la fábrica de latas de aluminio. Hoy nosotros exportamos ron, o tenemos que importar la botella. No hay una cadena productiva de valor. Ahora, bueno, tendremos las botellas cubanas, las latas de refresco, de cerveza, todo eso. Hoy las importamos con aire dentro para nosotros poderlas envasar aquí. Será mucho mejor hacerlo aquí. Y yo diría, será mejor si hacemos la nueva fábrica de cerveza al lado de esa planta de lata. Sí, me está hablando ya de un encadenamiento. Lo que te estoy tratando de mostrar es que en Mariel estamos trabajando, yo diría mejor,
de cómo sería lo ideal hacer en el resto del país, tenemos que vencer otros problemas, pero en Mariel lo queremos hacer todo muy bien. Y yo estoy seguro que la zona de Mariel va a continuar desarrollándose. Fíjate que la zona de Mariel está concebida para un desarrollo de largo plazo. Si tú ves el área desde el puerto de Cabañas prácticamente hasta el Salado en La Habana, todo eso es la zona de Mariel. Estamos concentrados en un pedacito. Esto es un proyecto para 50 años de desarrollo. Entonces tampoco tenemos que desesperarnos. Eso va a ir avanzando. Y estos 37 proyectos aprobados, ¿cómo se están articulando con el resto de la producción nacional? Ya nos llamaban el propio gobierno al encadenamiento productivo. Ese es un desafío importante. Nosotros pensamos que la zona está pensada para exportar, pero también tendrá que atender el mercado cubano. Y en la medida en que nosotros logremos entrelazar las industrias nacionales con las que se instalen en la zona, va a ser muy beneficioso para la economía. Ministro, volviendo a los lineamientos de la política económica enmarcada hasta el año 2030, en el número 75, y si me permite leerlo, establecer los mecanismos para canalizar la demanda de importación que surjan de las formas de propiedad y gestión no estatal. ¿Existen ya estos mecanismos? ¿Se están trabajando en ellos? Se está trabajando en ellos. Esa es una buena pregunta porque en el sector no estatal, para llamarlo de algún modo, yo digo los cuentapropistas, el sector privado, pero incluso las cooperativas, que es una forma social de propiedad, pero que tampoco es estatal. Hay una fuerte necesidad de un mercado mayorista para apoyar a esas actividades económicas, que no son las principales, porque nosotros seguimos defendiendo que el sector estatal sea el que administre los medios fundamentales de producción del país, pero que va a tener un determinado papel en la economía. Es un complemento importante, sin duda. Entonces, no hemos logrado ese mercado mayorista. Hemos dado algunos pasos, pero no hemos logrado que realmente eso se establezca. Eso trae muchos problemas, le trae problemas a los cuentapropistas, pero le trae problemas también a la población. Porque cuando usted va a comprar pollo y llegó uno antes y se llevó 20 cajas, o 15.000 manzanas. O las manzanas famosas, en fin. Esa es una tarea que yo creo que está pendiente, pero se está trabajando en eso. Lleva recursos financieros importantes que realmente no hemos podido invertir en eso aún lo suficiente. Pero creo que es un tema que tendremos que ir resolviendo poco a poco, porque está en los lineamientos, o sea, que es algo que tendremos que implementar, pero además porque es algo totalmente razonable, claro, que esas formas de producción o de prestar servicios tengan su propio sistema de abastecimiento y que no tengan que acudir al mercado minorista. ¿Y exportar? ¿Podrán las formas de gestión estatal exportar productos o servicios? Podrán. Yo pienso que sí. ¿Cómo? Bueno, eso hay que ver. En los países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, los agricultores exportan, pero no lo exportan ellos mismos. Hay una empresa especializada en comercio exterior que se dedica a hacer eso. Porque exportar e importar no es como una operación de un cirujano, no matas a nadie, pero bueno, puedes también cometer errores graves. Entonces, nosotros insistimos en que en esas actividades tiene que haber un personal preparado que cumpla determinadas condiciones para que pueda hacer eso bien. Lo mejor es que cada una de las pequeñas actividades productivas o de servicios que hay en Cuba haga eso, sería un manicomio. No lo hacen en ninguna parte del mundo, te lo garantizo. Tendremos que crear condiciones para que ellos, si necesitan importar algo, pues o a lo mejor no lo tengan que importar ellos, pero alguien lo importe y ellos tengan donde adquirirlo. En Cuba tenemos la tendencia a querer hacer todo nosotros mismos.
yo tengo un almacén lleno de cosas. No, no estoy hablando del sector privado, digo, sector estatal. Yo tengo mi almacén y aquí tengo las cosas, por eso tenemos los inventarios altos. Yo quiero comprar eso. En ninguna parte del mundo usted importa los neumáticos que va a utilizar. Hay un lugar donde usted vaya, quiere los neumáticos, por decir algo. Pero eso tiene que ver con lo que ya te expliqué, de que el mercado mayorista en Cuba tiene problemas. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que trabajar en eso. Para las empresas estatales y para el sector no estatal. En este ambiente de exportación de servicios, incluso de mostrar productos cubanos, ¿cómo se inserta la Feria de La Habana en ese entorno? Bueno, nosotros, nuestra economía se ha ido transformando en los últimos tiempos. Nosotros hoy, las exportaciones cubanas, el 70% son servicios, no son productos, son servicios. Servicios médicos, turismo, telecomunicaciones, Texas exporta. Y el 30% son productos. Y ese cambio estructural de nuestra economía también se refleja en la feria. O sea, nosotros hemos estado trabajando para que la promoción de las exportaciones cubanas, que es otra asignatura que tenemos que sacar mejores calificaciones, la feria sea una especie de agente promotor de ella. Cuando visite la feria, que espero, Rosy, que usted vaya, ¿no? Le voy a mandar una invitación. A ustedes no. En la feria vas a ver cómo, por ejemplo, Servicios Médicos Cubanos, que es la empresa que exporta los servicios médicos, tiene un área muy céntrica en el pabellón cubano. ¿Y qué es lo que tiene al lado? BioCuba Pharma. Porque nosotros tenemos que tratar de integrar todas esas cosas. Si lográramos, y ya lo hemos hecho en algunos casos, exportar paquetes tecnológicos, yo exporto el servicio médico pero asociado con los medicamentos, si logramos complejizar la exportación, vamos a lograr tener un valor añadido muy superior, y en eso estamos trabajando también. Bueno, ministro, entonces, ¿cómo lograr un país con credibilidad en sus relaciones económicas internacionales? Y usted más o menos nos los iba adelantando. Si la economía de ese país sufre una persecución constante desde el punto de vista del bloqueo económico. El bloqueo realmente es la mayor obstáculo a nuestro desarrollo, y no solo al desarrollo económico y social, sino también le crea muchas dificultades a nuestro pueblo en su vida diaria, ¿no? Sobre eso podemos estar hablando días, poniendo ejemplos, pero lo que nosotros pensamos es que a pesar del bloqueo, Cuba está aquí. El bloqueo no es algo de ayer, el bloqueo lleva casi 60 años, como el mismo tiempo que ha vivido la revolución. Y en las circunstancias aún más difíciles, como fue el periodo especial cuando se derrumbó el campo socialista y la Unión Soviética, nuestro pueblo demostró su deseo de resistencia y su fe en la victoria. Hoy atravesamos un momento también difícil desde el punto de vista económico, porque todas estas persecuciones, sobre todo en el ámbito financiero, nos provocan muchas dificultades. Pero igual, yo creo que podemos ser optimistas de que vamos a vencer todos los problemas y que vamos a seguir adelante. El bloqueo además no va a durar siempre. El bloqueo un día desaparecerá y el puerto de Mariel exportará contenedores a Estados Unidos. En fin, nosotros somos optimistas, sí, porque tenemos la razón. Sabemos que vamos a vencer. Sin embargo, a pesar del bloqueo, y es una muestra de este optimismo, ya existe una empresa mixta en el sector de la biotecnología entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de este entorno hostil. Ahora, cuando el presidente Díaz-Canel visitó Naciones Unidas, pero en actividades paralelas, tuvo varios encuentros con sectores diversos de la sociedad de Estados Unidos, y específicamente en el ámbito económico
tuvo varias reuniones con empresarios norteamericanos, empresarios del sector agroalimentario, empresarios de la industria de las telecomunicaciones y de la informática, con empresarios de la industria de viajes, las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, porque la sociedad norteamericana más y más creen que el bloqueo es una cosa absurda, totalmente fracasada además, que no resuelve ningún problema a nadie y nos crea muchos problemas a nosotros. Entonces, tú mencionabas, efectivamente, estando allí, se anunció por la empresa norteamericana la constitución de una empresa mixta en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, pero fíjate qué empresa, es una empresa para producir vacunas terapéuticas contra el cáncer. Es además de un negocio importante, de una expresión del deseo de ir contra el bloqueo, es además un reconocimiento del desarrollo tecnológico que Cuba ha alcanzado en estos años de revolución. Yo estoy seguro que esa empresa va a ser el comienzo puede influir también en la sociedad norteamericana. Nosotros esperamos exportar nuestros productos farmacéuticos a Estados Unidos, igual que los exportamos a otras partes del mundo. Tenemos productos como el Everprot P, que es único y que ayuda a evitar la amputación en los casos de úlceras de pie diabéticos. Y ellos no tienen eso y amputan no sé cuánto. Hay otra empresa norteamericana interesada en hacer las pruebas con la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos para que el Everprot se apruebe y se pueda comercializar en Estados Unidos. En fin, nosotros no bloqueamos a nadie, nosotros quisiéramos hacer negocios con empresarios de todo el mundo. El bloqueo es una cosa unilateral, injusta, inmoral, pero seguiremos luchando contra él, lo iremos resquebrajando con estas cosas y algún día no existirá más. Entonces, ministro, ¿vale la pena invertir en Cuba? Yo creo que sí. Fíjate, ninguno que ha venido a invertir en Cuba se ha ido, a pesar de las presiones y del bloqueo y todo eso, todos están ahí. Quiere decir que aquí estamos ofreciendo algo importante, que no solo la oportunidad de negocio, sino es un ambiente sano, seguridad. En otros países el empresario extranjero tiene que tomar medidas para andar por la calle, aquí puede andar libremente, no hay peligro, tenemos una fuerza de trabajo calificada, en fin, nosotros también ofrecemos muchas oportunidades, pero sobre todo ofrecemos seriedad. Cuando alguien viene a invertir en Cuba no espera ni que haya soborno, ni que haya corrupción, ni que le pidan determinada, no, aquí, y cuando existe algún problema de ese tipo, pues lo tenemos que eliminar de manera resuelta. Bueno, ministro, muchísimas gracias por compartir su tiempo con Cubavisión Internacional. No, fue un gran placer. Gracias. Gracias a usted.